Bueno, vamos a seguir con otro vídeo de trigonometría. Si recordamos, habíamos definido las razones trigonométricas como seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente en un triángulo rectángulo de la siguiente manera. Decíamos que con respecto a un ángulo dado, ángulo A, por ejemplo, podíamos definir que su seno sería, si llamamos a los lados de esta manera, sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y eso de cateto opuesto era el lado que está enfrentado al ángulo, es el que llamamos cateto opuesto. También decíamos que el coseno de ese mismo ángulo sería el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y el cateto adyacente es el lado que, no siendo la hipotenusa, es uno de las dos semirrectas, o en este caso rectas, es decir, lado, que conforma el triángulo, el ángulo. Y por último, hablábamos de la tangente del ángulo como la relación que había entre sus catetos, siendo en el numerador el cateto opuesto y en el denominador el cateto adyacente. Aquí, como inciso, decíamos que, ojo, que si yo hacía seno de A entre el coseno de A, es decir, dividía las dos primeras razones trigonométricas entre sí, obtenía A partido de C partido de B partido de C. Y que esto no dejaba de ser en realidad la tangente, puesto que las C se iban. Así que de alguna manera también podemos decir que la tangente de A es igual al seno de A partido por el coseno de A. También decíamos, por otro lado, que podíamos definir una circunferencia goniométrica como aquella circunferencia que tiene por radio el valor de la unidad. Así, si nosotros esta circunferencia la interpretamos de manera que su centro de la circunferencia coincide con el origen de coordenadas, podemos definir en ella triángulos rectángulos, que al final triángulos rectángulos no dejan de ser, a fin de cuentas, el elemento con el que estamos trabajando. Así que en el fondo vamos a decir que la circunferencia goniométrica, el triángulo que podemos definir dando por supuesta que la hipotenusa es el radio, tiene la particularidad de que el radio vale 1. Así que si nosotros decimos que con respecto a un ángulo que vamos a llamar la circunferencia goniométrica el ángulo alfa, podremos definir todas las razones trigonométricas, igual que lo acabamos de hacer para un triángulo rectángulo normal y corriente, de la siguiente manera. Podemos decir que el seno de alfa será el cateto que vamos a llamar simplemente, por ser el vertical, el I, y al horizontal simplemente, por ser horizontal, el X, para que tengan coherencia con los ejes de coordenadas, los ejes numéricos X e Y. Así pues, el seno de alfa será claramente I partido de la hipotenusa, que es el radio, que es 1. Es decir, I. Claramente,
podremos hacer algo análogo con el coseno. En ambos casos, como la hipotenusa vale 1, la hipotenusa es el radio, podemos decir que el seno de alfa, en vez de ser y partido de 1, es directamente y que el coseno de alfa, en vez de ser x partido de 1, es directamente x. Y la tangente, que ya sabíamos que no dejaba de ser el seno de alfa partido por el coseno de alfa, será entonces y partido de x. ¿Vale? En la circunferencia goniométrica, es decir, una circunferencia que se caracteriza por tener radio 1, podemos particularizar lo estudiado genéricamente aquí, en la definición de razones trigonométricas sobre un triángulo rectángulo cualquiera, a en qué queda cuando en concreto la hipotenusa vale 0. Imagínense que lo que vale 0, perdón, 0 no, 1, perdón. Estamos particularizando el caso previo, el caso general. ¿Vale? Ahora bien, si nosotros pensamos en el teorema de Pitágoras y cogemos ese triángulo que tenemos ahí, vamos a definirlo fuera. Vamos a definir el triángulo fuera. Tenemos este triángulo. Y sabemos que este es un triángulo que hemos dicho que aquí el radio vale 1, que es la hipotenusa. Hemos dicho que el cateto, digamos, vertical vale y. Y hemos dicho que el cateto horizontal vale x. Y sabemos que es un triángulo rectángulo, es decir, que tiene uno de sus ángulos de 90 grados, o pi medio, si hablamos en radianes. Bueno, pues si yo aplico aquí el teorema de Pitágoras, que es un tema archiconocido en matemáticas, de hecho es el teorema que mayor número de demostraciones tiene en la historia de esta ciencia, el teorema de Pitágoras. 320 y pico creo que son. Creo que ya lo dije en otro vídeo y como ven no he consultado el dato. Bueno, pues el teorema de Pitágoras me dirá que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, 1 al cuadrado será igual a x al cuadrado más y al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Así que tendremos que 1 es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo que si yo aplicase Pitágoras en ese triángulo en particular, ¿a qué triángulo en particular me refiero? A este triángulo que hemos definido en la circunferencia goniométrica de hipotenusa igual al radio, que es 1, cateto vertical y cateto horizontal x. Bueno, pues, ¿por qué hacemos todo esto? Porque ahora vamos a intentar ver de dónde sale exactamente aquello de que el seno de 45 grados es determinado valor o el coseno de 30 es determinado valor y demás. Vamos con ello. Vamos a suponer que ahora estamos en... digamos que hemos empezado estudiando un caso general para particularizarlo, ahora vamos a particularizar la particularización, digamos. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a definir una nueva circunferencia goniométrica, ¿vale? Tal que así. Vamos a definir aquí más o menos un eje, bueno, más o menos ahí el otro, y vamos a suponer un ángulo de 45 grados. Vamos a suponer que esto está perfecto y que aquí efectivamente alfa mide 45 grados. Que alfa mida 45 grados significa, puesto que hay otro, vamos a ponerlo fuera para que no me quite pi al dibujo, si alfa vale 45 grados y esto no deja de ser un triángulo rectángulo, este de aquí es 90 grados y como sabemos que 180 habrá de ser la suma de 45 grados más 90 más el que me quede aquí, que vamos a llamar si quieren beta. Si esto lo hacen, verán que beta vale 45 grados también, como es lógico. ¿Qué significa esto? Esto significará que es un triángulo isósceles. Por tanto, tanto el lado Y como el lado X, es decir, el cateto
y vertical, como el cateto X, el horizontal, van a medir exactamente lo mismo. En el caso particular de que alfa valga 45, entonces podré decir que y vale lo mismo que x. Esto es un dato clave. Ojo, que si nos vamos un segundo atrás, vemos que y no es más que el seno de alfa y que x no es más que el coseno de alfa. Así que esta expresión que ahora acabo de decir, esta igualdad, no es trivial. Si digo que y es igual a x para 45 grados, en el fondo estoy diciendo que el seno de alfa, siendo alfa 45, el seno de 45 grados será igual al coseno de alfa, siendo alfa 45. Eso es lo que estoy diciendo con esta expresión de que y es igual a x. Bien, veamos el asunto. Volvemos a coger esta expresión del teorema de Pitágoras que habíamos dejado atrás y vamos a particularizarla aún más. Hemos dicho que 1, que es la hipotenusa, 1 al cuadrado es 1, y es la hipotenusa en la circunferencia goniométrica, era igual a x cuadrado más y cuadrado. Pero ojo, ahora mismo estoy diciendo que y x vale lo mismo, así que es indistinto hablar de y o de x. Así que diré que 1 es igual, lo voy a poner debajo para que no líe. Voy a ponerlo debajo para que no líe. Ahí está. 1 es igual a x cuadrado partido de x cuadrado. Esto si lo opero, x cuadrado más x cuadrado es 2x cuadrado. Si quiero despejar la x, es 1 partido 2 es x cuadrado. Por tanto, x es igual a más o menos la raíz de 1/2. No tiene sentido una raíz. A ver, esto es más o menos más raíz de 1/2. No tiene sentido que un cateto tenga signo negativo. Por tanto, lo más lógico es que desechemos la opción negativa y simplemente nos quedemos con la opción positiva. Así que sabemos que la x, cuando alfa vale 45, es 1/2. Perdón, raíz de 1/2. Pero esto vamos a operarlo un poquito más, porque así está, digamos, feo. Vamos a ver. x1 vale más raíz de 1/2. Esto si aplicamos propiedades de raíces. Me voy a callar aquí para que el desfase no se note tanto. Y hablo al final. Ya tenemos que cuando, voy a quitar el subíndice, ya tenemos que cuando alfa vale 45, la x, es decir, el coseno de alfa, vale raíz de 2 partido 2. Pero es que hemos dicho, ojo, volvemos a recordarlo, que la y vale igual que la x. Por tanto, podemos decir también que la y es raíz de 2 partido 2. Pero ojo, es que hemos dicho, aquí está, que en la circunferencia goniométrica el seno de alfa es y el coseno de alfa es x. Así que esto, si nos llevamos esto aquí, podremos concluir que el seno de 45 grados, que es igual al coseno de 45 grados, es raíz de 2 partido de 2. Y esto es una conclusión que hemos sacado. Esto que no puedo hacerlo más pequeño, ¿no? Pues no me gusta así. Voy a hacer entonces, creo que si esto lo pongo gordo, esto es.
ahí tenemos que el seno de 45 grados es igual al coseno de 45 grados, que es raíz de 2 partido de 2. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vamos a ver ahora qué pasa cuando, en vez de particularizar, en vez de particularizar en alfa igual 45, decimos que ahora alfa, no, vamos a ampliar esto, que ahora alfa vale 30 grados. ¿Qué va a pasar ahora? Volvemos a dibujar una circunferencia goniométrica, más o menos ahí, más o menos ahí, y decimos 30 grados, así que vamos a poner como así. Vale, estamos diciendo que alfa aquí vale 30 grados. 30 grados. Bien. ¿Cómo podemos hallarlo aquí? Bueno, vamos a pensar qué pasaría si hago yo un ángulo, me ha quedado un poco pequeño, simétrico por debajo. Ahí está. Este me diría 30 grados. Bien. Y yo uniese este con este. Y yo uniese. Jolín. Uniese. Bueno, más o menos. Ese con ese. Pues me quedaría que todos los ángulos medirían 60. Esto es un triángulo equilátero. Si todos los ángulos miden 60, todos los lados miden lo mismo. Estamos ante un triángulo que si todos los ángulos miden 60, ¿lo ven? Que este de aquí mide 60, este de aquí mide 60 y este de aquí mide 60. ¿Cómo sé que este mide 60 grados? Este por descarte ya. Bueno, pues porque si en el triángulo pequeño uno medía 90, otro 30, el que queda es 60. Esta es un poco la cuestión. Entonces sé que es un triángulo equilátero y como tal, no solo todos sus ángulos miden igual, sino que todos sus lados miden igual. Y yo sé que el radio mide 1. Así que si ese lado mide 1, sé que ese medirá 1 y sé que este otro medirá 1. ¿Ven la cuestión? Vale. Pues ahora nos volvemos al que me interesa a mí, al pequeño. Si yo sé que el lado aquel medía 1, ahora podré saber que la mitad de ese lado mide 1/2. ¿Lo vemos? Y que este 1/2 no deja de ser más que i. Así que, nuevamente, podemos decir que cuando alfa es 30 grados, puedo asegurar que la i vale 1/2. Pero ojo, volvemos a lo mismo. ¿Acaso no era la i exactamente igual al seno de alfa en la circunferencia goniométrica? Es algo que hemos repetido antes varias veces. Y entonces, si yo ya puedo afirmar que el seno de alfa es i para cualquier alfa, y sé que cuando alfa vale 30, la i vale 1/2, puedo decir que el seno de 30 grados es 1/2. ¿Cuándo? ¿Vale? El seno de alfa, el seno de 30 grados es 1/2. Bueno, perfecto. Y ahora voy a particularizar. Si ya conozco cuánto vale la i, vamos a ver qué pasa cuando digo que 1 es igual a x cuadrado más y cuadrado. Si lo particularizo en la i que acabo de conocer, diré que 1 será igual a x cuadrado, que sigo sin conocerla, pero el 1/2 ya lo conozco, sé que es lo que vale la i. Si opero esto, me quedará que 1 es igual a x cuadrado más 1/4. Me quedará que 1 menos 1/4 es igual a x cuadrado. Me quedará que 4 menos 1 partido de 4 es igual a x cuadrado, que es igual a 3/4. Y esto, vamos a ver, sí, y esto si lo llevo aquí,
tendremos que, voy a copiarlo otra vez, x cuadrado es igual a 3/4. El cuadrado pasa como raíz, así que diré que x es más menos raíz de 3/4, que voy a operarlo un poco, es más menos raíz de 3 partido raíz de 4 es igual más menos raíz de 3, raíz de 4 es 2. Y estamos un poco en las mismas de antes. Si tratamos de lados de un triángulo, no tiene sentido pensar que haya un lado que sea negativo. Por tanto, ese podemos desecharlo sin mayor problema y nos quedamos con el otro. Así que podemos decir que cuando el seno, cuando alfa es 30 grados, seno de 30 grados es 1/2 y coseno de 30 grados es raíz de 3 partido 2. Pero ojo, como que coseno de 30, si hemos dicho la x, claro, pero es que en la circunferencia goniométrica, coseno de alfa es igual a x. Así que yo haya dicho que la x valga raíz de 3 partido 2 es lo mismo que decir que el coseno de 30 grados es raíz de 3 partido 2. ¿Lo ven? Todo esto nos viene a empezar a ser útil para poder ir definiendo la tabla de las razones trigonométricas de los ángulos notables que se dice, es decir, los principales ángulos. No obstante, vamos a hacer un razonamiento muy similar para hallar también con respecto a 60 grados la cuestión. Y es que si yo me voy aquí y empezamos, vamos a ver, cuando alfa es 60 grados, ¿cuánto vale el seno y el coseno? Volvemos a hacer esto rápido. No me voy a detener tanto porque es exactamente igual a lo que acabamos de hacer. Si es 60 grados será algo así. Y diremos que todo esto son 60 grados. Bien. Eso es. Pero si lo hago aquí, tengo entonces aquí en medio, si estos son 60, en medio tendré también 60, porque todo esto lógicamente son 180. Aquí no estoy explicando mucho, pero bueno, sepan que por una razón muy similar, en un razonamiento, ya les digo, igual, tengo que, si el ángulo naranja interno es 60, me queda otra vez un triángulo equilátero, que no solo los ángulos son iguales, sino que los lados son iguales. Si los lados son iguales, puedo suponer que este lado de aquí es 1/2, puesto que sé que este vale 1, este 1, y este 1/2 más 1/2, que también es 1. Así que si esto es 1, si esto lo bajase, en 60 tengo 1/2 aquí. Así que por la misma razón que antes, este será raíz de 3 partido 2. Así que cuando alfa vale 60, el seno de 60, que es la y, es el que vale raíz de 3 partido 2. Y el coseno de 60, que es la x, es el que vale 1/2. Es lo contrario que antes. Esto lo he hecho mucho más rápido, sin explicar mucho, pero por si alguien tiene curiosidad, sepan que ese es el razonamiento. Entonces, ya estamos en la situación en la que podemos definir a la perfección nuestra tabla. Qué feo ha quedado esto tan grande, ¿no? Bueno, en la tabla, vamos a ponerla por aquí, y esta tabla la podemos definir de esta manera. Ahí, vamos a poner aquí, vamos a ver, antes que nada, seno de alfa, vamos a poner aquí, no, vamos a hacerlo espacioso, seno de alfa
coseno de alfa, tangente de alfa. Y vamos a poner 0, no, esto igual es un poco exagerado, 0, 30, 45, 60 y 90. Vamos allá, entonces vamos a hacer esto así. Bueno, esta es la tabla que tendrían que saber de memoria. Es muy típico esto tener que sabérselo en las ingenierías y demás, para otros no tanto, pero en cualquier caso me gusta decir que no tienen por qué sabérselo si tienen una capacidad de razonamiento tal que así, ¿vale? Sé que esto, si nadie te lo enseña, nadie nace sabiendo, lógicamente, pero la cuestión es intentar razonar de dónde salen todas estas cuestiones. Entonces vamos a la tabla, esto digamos que le podemos llamar, a ver si, sí, tabla de ángulos notables, o tabla trigonométrica de ángulos notables, porque son aquellos ángulos más típicos. ¿Y cuáles son precisamente esos ángulos más típicos? Pues 0 grados, 30 grados, 45 grados, 90 grados y ya. Bueno, pues no tenemos más que rellenar cuestiones que ya sabemos. Hemos dicho que cuando alfa vale 45 grados, tanto el seno como el coseno valen raíz de 2 partido de 2. Pues lo relleno. Raíz de 2 partido de 2, raíz de 2 partido de 2. Acabamos de decir también que cuando alfa vale 30 grados, el seno es 1/2 y el coseno de 30 grados es raíz de 2 partido de raíz de 3 partido de 2. Pues lo rellenamos. El seno de 30 será 1/2 y el coseno de 30 es raíz de 3 partido de 2. En 60 ocurría lo contrario. Para el 60 ocurrió lo contrario. Y aquí lo tenemos. Raíz de 3 partido de 2, 1/2. En 0 y en 90 era muy fácil de ver si recordábamos que... ¿Dónde lo puedo poner? Aquí chiquitillo. Si recordábamos que... Si yo pienso en aquella bola, vamos a ponerlo en color amarillo, que no ha avanzado todavía, cuando avanza a cierto punto, la X está aquí y la Y es esto. Esto es la Y y esto es la X. ¿Qué pasa? Que cuando esta bola tiende a irse, lo que va a ocurrir es que la X cada vez aumenta más y la Y cada vez disminuye más. Es decir, que cuando alfa vale 0, 0 grados, que es lo mismo que 0 radianes, decíamos que el coseno era igual que el radio. Es decir, el coseno es la totalidad. El radio de la circunferencia y la circunferencia volumétrica se caracteriza precisamente porque el radio vale 1. Sin embargo, cuando la bolita estaba aquí por completo, es decir, habíamos recorrido 90 grados, que son pi medios radianes, podemos decir entonces que el coseno valdrá 0. Y entonces será el seno el que valga r. Es decir, 1 en ambos casos. Consecuencia, cuando uno vale 1, el otro vale 0 y viceversa. Dicho esto, cuando el ángulo es 0, el seno es 0 y el coseno es 1. Y al contrario, cuando el ángulo es 90, es el seno el que vale 1 y el coseno el que vale 0. Bien, ya solo nos queda decir la tangente, pero sabemos que la tangente, lo hemos dicho desde el inicio del vídeo, no deja de ser más que, ven que todo está muy relacionado, como ven en este tema, y tenemos que tener las cosas claras.
el seno del ángulo es igual al coseno, partido del coseno, el seno partido del coseno es igual a la tangente. Dicho lo cual, si yo tengo definidos seno y coseno, no tengo más que dividirlo para hallar la tangente. Yo sé que la tangente es lo mismo que el seno de alfa partido por el coseno de alfa. Así que será 0 entre 1, que es 0. Tendremos un medio partido de raíz de 3, que es esto. Luego raíz de 2 partido de 2 entre raíz de 2 partido 2. Raíz de 3 partido 1 partido entre 1 partido de raíz de 2 es raíz de 3. Y 1 entre 0, que es infinito. Así tendríamos definida la tabla. Cosecante, secante y demás, y cotangente, pues no dejan de ser las inversas. No dejan de ser las inversas. Así que la cosecante de 0 será infinito, la cosecante de 30 será 2, la cosecante de... bueno, en fin, así todo el rato. ¿Vale? Bueno, pues pretendía poner más cosas en el vídeo, pero igual se está quedando un poco largo. Lo voy a dejar aquí y seguiremos, ¿vale? Espero lo de siempre, que todos estén bien, sobrellevando de la mejor manera posible este confinamiento forzoso que tenemos. Y bueno, que sean pacientes, que estén encontrando tiempo para todo sin agobiarse en exceso, pero que no dejen de trabajar, porque si no a la vuelta nos va a pasar factura y sabemos